Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días en esta mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad, nos da el privilegio, sobre todo, queridos hermanos, de poder traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en esta mañana su santa y bendita presencia de Dios nos guía toda verdad, ministrando siempre en nuestro corazón el temor al Señor. Siempre en esta mañana levántate y dale las gracias al Señor, dale las gracias por tu vida, dale las gracias por lo que Dios está haciendo, dale las gracias al Señor por su gran infinita misericordia. Dile, Señor, gracias en esta mañana que me permites, hermano, dile, Señor, disfrutar de tu presencia, de oír tu palabra en nuestra vida. Dale gracias al Señor porque nos permite en todo momento, queridos hermanos, traer a nuestra vida, recordarnos la necesidad de estar siempre cada día más del Señor, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que siempre envíe sobre nosotros una palabra que nos fortalezca, que nos anime, que nos haga cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento, que nos haga mirar de una manera diferente los propósitos divinos. Hoy vivimos en un tiempo muy complicado dentro del bendito Evangelio. Vivimos en un tiempo donde la vida de los hombres, la vida de los hijos de Dios, la vida de mucho creyente, es falso, es falsa su vida, es falso todo lo que hace. Porque algunos, dice la Escritura, predican a Cristo por envidia. Y la envidia es algo que en la vida de los hijos de Dios hay que erradicarlo. En veces el falso no se comporta como un hijo de Dios. El hombre falso deshonra a Dios. El hombre falso no tiene temor a Dios, no tiene temor a Dios porque en él no hay temor de Dios. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde los hombres cada día, sus comportamientos, vuelvo a repetirle, no irán de acuerdo al comportamiento de mi Señor Jesucristo. La palabra nos enseña que la palabra camino del Evangelio, cuando Él dijo yo soy el camino, yo digo, la palabra camino significa comportamientos, significa conducta, significa trato, significa la manera de hablar, la manera de ver, la manera de expresarse hacia los demás. Siempre un trato hacia los demás. Vivimos en un tiempo de engaño, vivimos en un tiempo de mucha irreverencia, vivimos en un tiempo, queridos hermanos, lejos que la gente afirmará ser algo que no es. Tendrá un comportamiento falso. Vivimos en un tiempo donde los hijos de Dios tendrán comportamientos que no va a ir de acuerdo al comportamiento de los hijos de Dios. La falsedad es algo que no es genuino, algo que no ha nacido de nuevo, algo que no tiene guianza del Espíritu. Porque dice tener lleno del Espíritu Santo, dice tener un comportamiento de acuerdo a la voluntad divina, pero irá en contra de la voluntad divina. Todo el mundo dice ser hijo de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa son hijos de Dios. Por eso el Señor dijo, yo soy. No vengo diciendo el yo soy, yo digo yo soy. Cuando leemos un poco, hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y por paciencia,
pero no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces hay apóstoles que se dicen ser apóstoles, pero no son apóstoles. Hay gente que piensa que solamente por estar hablando, simplemente son apóstoles. Es mucho más para allá. Solo predicar no es ser apóstol, cualquiera puede predicar. Pero eso no hace ningún apóstol, lo hace ni porque planta iglesias, sino porque realmente tiene una relación directa con los pastores, se comunica con los pastores, habla con los pastores, está ayudándolos a los pastores. Pero estar sentado y estar predicando, eso no es ser apóstol. No tiene comunión con ellos, no habla con ellos. Tienen la idea de que todo mundo les tiene que hablar a ellos. Están un poquito enreinados. Nunca hablan con ninguno, nunca preguntan sobre las obras. Pero según eso es ser apóstol. El estar hablando, eso es ser apóstol. La Escritura dice, hermano, que había una preocupación, no era visitarlas, era comunicarse con los pastores, tener una relación directa con los pastores. También la Escritura dice, hermano, que los halló mentirosos. Habían apóstoles que se decían, o de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Por eso estamos en un tiempo de falsedad. Y dice, y no lo son, y los halló mentirosos. Fueron hallados mentirosos. No tienen un involucramiento con los pastores, no tienen reunión con los pastores de convivencia. No solamente en los retiros, sino había una convivencia con todos. Buscaban la unidad. También dice ahí en Apocalipsis 2, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Hay falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que se dicen ser pero no lo son, pero también la Escritura dice que hay falsos judíos. No todo el que se dice ser judío es judío. Ni tampoco todo aquel que se dice ser iglesia de Cristo es iglesia de Cristo. Ni tampoco todo aquel que se diga que es cristiano es cristiano. Al menos eso dice la Escritura, que hay falsos hermanos. Hay una falsa iglesia de Cristo, que es la religiosa. Aquellos que se dicen realmente tener una iglesia, hermano, de Cristo, y el que menos está ahí es Cristo. La salvación, hermano, de nuestra vida, nuestra alma, de ser realmente salvo, nos llamaron a tener comportamientos de acuerdo a la voluntad divina, de acuerdo a nuestro Cristo. Ser salvos es llenarnos de genuinidad. La salvación, queridos hermanos, es el llamado a lo genuino. Eso es la salvación. El llamado a lo genuino. Eso es salvación. Llamado a lo verdadero. A conocer la verdad. A conocer realmente lo que es recto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es santo. Eso es salvación. Un llamado a lo genuino. Que dejemos de vivir nosotros en la mentira, que dejemos de vivir nosotros en el engaño, dejemos de vivir en la falsedad, en la hipocresía, que dejemos de dejar de vivir en la simulación. Ser religioso es vivir una vida de simulación. La religiosidad, queridos hermanos, es ser religioso. En realidad es vivir una vida de apariencia, de no genuino, de no real. Eso es ser religioso. La salvación, queridos hermanos, es mucho más allá, es más profunda. La salvación, cuando Dios nos llamó a la salvación, vivíamos en una religión. Buscábamos a Dios como queríamos, teníamos opiniones de Dios que no eran ni tenían bases bíblicas. Habían conductas y comportamientos fuera de la realidad divina.
¿Qué fue lo que trajo a nuestra vida? Falsedad, ser falsos. Pero cuando Dios escoge al hombre, le hace ver que por dentro es verdadero. Por eso vivimos cada día buscando la aprobación de los hombres, mas no la aprobación de Dios. Cada día somos probados de parte de nuestro Dios si somos verdaderos cristianos o somos falsos cristianos. Si nuestra salvación es genuina o no es genuina. El hombre vive hoy en una jactancia que presume lo que no es, al no tener comportamientos y conductas de respeto, de no respetar la unción de otros, de no, el falso, queridos hermanos, un falso hermano, alguien que no es genuino, siempre tiene en la boca la vida de un pastor, de su familia, de la iglesia. Siempre con su misma boca declara que no le gusta sujetarse a nadie. Ese es un falso cristiano. Solamente se sujeta a los que ellos creen. Ni tan siquiera es sujeción, es una simulación. Porque Dios todos los días va a probar al hombre si es falso lo que hace o es verdadero su conducta, su comportamiento. La gente es falsa, tiene una apariencia de piedad. Por eso dice que las que tienen apariencia de piedad, en 2 Timoteo 3, versículo 1, dice, nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Nunca van a llegar al conocimiento, por más que estén aprendiendo, por más que estén hablando, nunca llegarán al conocimiento de la verdad. Porque presumen de una jactancia, de una arrogancia, presumen algo que no son. Su conducta los delata. Queridos hermanos, la salvación es realmente, fuimos llamados a ser salvos. La salvación es un llamado a lo genuino, no a lo falso. Lo falso ya lo traíamos. La salvación es un llamado, hermano, a lo genuino y no a lo falso. Por eso dice en el libro de Juan 1, versículo 44, el Señor habló en mi vida esta mañana sobre la vida de Natanael. Natanael dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley. Y dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi en la higuera, ¿me crees? Cosas mayores que estas verás. Y le digo, de cierto os digo que adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí le hace una profecía mi Señor Jesús a Natanael, que se iban a abrir los cielos para ver la presencia magnífica de nuestro Señor Jesucristo y la manifestación gloriosa de su venida, la manifestación gloriosa del subir de ser que Él había de resucitar. Cuando nosotros entendemos lo real del Evangelio, queridos hermanos, tomamos muy en serio este Evangelio. Por eso dice, hermano, que el Señor le dijo a Natanael, he aquí, un verdadero israelita, un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios. Aunque Natanael había negado que si salía algo bueno de ahí de Nazaret, porque eso es lo que había escuchado Natanael, hermano de los judíos,
de los falsos cristianos. La versión al día dice: cuando Jesús vino a Natanael, se le acercaba, comentó: aquí tienes un verdadero israelita en quien no hay falsedad. La versión Nuevo Testamento dice: aquí tienes un verdadero israelita, un verdadero hombre sincero, realmente sincero. La versión La Viviente dice: mientras se acercaban a Jesús, le digo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Mire que el Señor lo llamó, le dijo íntegro. En él no hay mentira, en él no hay falsedad. Él es un hombre, él no es un hijo, no es un hijo falso, no es una hija falsa, no es un hombre que habla mentiras, es un hombre sincero cuando habla la verdad. No habla con hipocresía, no simula, porque hay gente que habla detrás de tu espalda, habla mal, pero cuando está contigo aparenta ser que todo está bien. Habla, parece que realmente fuera sincera sus palabras, pero es hipócrita. Ese es un creyente falso. Imagínense que mi Señor Jesús venga esta mañana y nos diga: nos encontramos en una situación así, le diga: tú eres un falso, estás hablando mal de tu hermano, estás hablando mal de tu hermana, estás hablando mal de los pastores, estás hablando mal de la iglesia, estás hablando mal del pueblo de Dios, tú hablas mal de todo el mundo, tú eres un falso. La salvación es un llamado a lo genuino, no a la falsedad, no a la hipocresía, no a la apariencia. Todos los días somos probados si somos falsos, si nuestras obras son verdaderas o nuestras obras son falsas. Por eso el Señor, si algo mencionó en que la vida del hombre, qué terrible actuar de una manera hipócrita, de una manera falsa. Eso hay que quitarlo en la vida de los hijos de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque eso representa que el hombre que hace lo falso es porque es falso. Es un cristiano falso. Es un cristiano falso. Es un cristiano que en realidad solamente predica a Cristo, porque dice que aún los falsos predican a Cristo. Dice que lo predican por envidia. Los falsos predican a Cristo por envidia. Los verdaderos predican a Cristo por amor. Predican lo correcto, como se debe de ser. Pero lo falso se predica por envidia. Por eso el Señor dijo: verán que por sus frutos los conoceréis. Eso dijo mi Señor Jesús. Qué tan importante es, queridos hermanos, ser genuinos delante de Dios. Tener un comportamiento adecuado con los demás. Porque tarde o que temprano el hombre, Dios se lo va a demandar el hombre. Tarde o que temprano Dios va a aparecer si nuestra vida es genuina o no. Dice en Mateo, nos enseña esta bendita conducta del hombre, queridos hermanos, de que nuestra vida debe de ser genuina para con Dios. Por eso dice que cuando vino Natanael, el Señor le dijo: este es un verdadero hijo de Dios. No lo dijo ningún hombre, lo dijo mi Señor Jesús. Este no es un hombre falso, este no habla con rectitud, es un hombre sincero, habla lo correcto, habla lo que debe de ser. Actúa de una manera correcta, se comporta de una manera correcta en el trato para con los demás. Es un hombre íntegro. Por eso cuando dice, ¿por qué le dijo el Señor eso a Natanael? Hermano, porque es un hombre íntegro. Porque cuando usted lee el Salmo 15, otra versión dice: no tiene doblez. No, doblez es que no tuerce las escrituras. En el Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Dice otra versión, dice: integridad significa el de conducta intachable. Hermano, el que no hace acepción de personas. Hay quienes hacen acepción de pastores, honran a otros menos a ellos, a sus pastores, honran a otros a quien no debe de honrar.
honra a todo mundo menos a quien los ayuda. Por eso dice aquí, hermano, que dice que el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón y el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, aquel que diga, hey, tú no hables mal de mi hermano, tú no hables mal de tu hermana, tú no hables mal de tu padre, tú no hablas mal de tu madre, tú no hables mal de los pastores, tú no hables mal de la iglesia, tú no hables mal de este lugar, no hables mal. Dice que la gente que son íntegra no permite que hablen mal de los demás. Eso dice. Son los que habitan, por eso dice que cuando le dijo Dios, mi Señor Jesús le dijo a Natanael, dice cuando Jesús vio a Natanael, dice que lo vio que estaba encima de un árbol. Dice, abajo de la higuera, estabas debajo de la higuera y te vi. Estabas debajo. Ahí te vi, dice. Te vi debajo de la higuera cosas, dice, yo te digo cosas mayores que ver. Por eso le digo que los que moran en el monte santo, que moran en el tabernáculo. Natanael, un hombre de oración, un hombre que se conducía conforme a lo escrito está. Tenía temor a Dios. La salvación es tener temor a Dios. La salvación lo que nos hace es tener comportamientos y conductas genuinas. Fuimos llamados, la salvación es un llamado a lo genuino, no a la mentira, no a la hipocresía, no a la apariencia, porque eso ya lo traíamos. Pero cuando se trae eso al evangelio es porque el hombre no ha cambiado en sí. Él vio que entre todos los la higuera representa a Israel. Representa a Israel. No calumnia, no anda calumniando. Una calumnia es, hermano, anda diciendo mentiras. Una calumnia es eso, hermano, y eso es algo que no debe de haber entre los hijos de Dios. Calumnia, dice, una acusación falsa, hablar mal, causar daño. Eso significa calumnia, causar daño. Y eso está tremendo, hermano, porque no debe de calumniar. No debe de estar, hermano, causando daño. Causar daño, hacer daño a quienes los ayudan. No debe de estar hablando mal. No debe de estarle causándole un mal. Y no es porque se sienta mal, sino porque es un fruto malo. Es un fruto malo que hay en ellos. Si nuestro Señor Jesucristo pasara hoy en nuestra vida, estuviéramos haciéndole daño. ¿Sabe cómo fue acusado mi Señor Jesús? ¿Qué significa la palabra ladrón? Otra versión dice que la palabra ladrón también significa malhechor. La palabra malhechor significa el que hace daño, el dañino. Mi Señor Jesús fue acusado siendo el pastor de las ovejas, siendo el Hijo de Dios. Fue acusado de ser una persona que hacía daño. Si a él se lo hicieron, cuanto más a nosotros. Tanto así que la Escritura dice que estas personas que habían matado a mi Señor Jesús, dice, hermano, que hasta monumentos, hasta un monumento le habían hecho a los falsos profetas. Alaban a otros, hermano, los tienen en alto, los tienen en... Dice, hay de fariseos y escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Qué estaba diciendo? Ustedes mataron. Y ellos dijeron, y si decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Mataron. Dice que vuestros también son llenos la medida de vuestros padres. Hay hijos que se parecen a sus padres. Hay hijas que se parecen a su madre.
Hay hijos que se parecen a su padre, son igualitos, no paran de hablar, no paran de traicionar, por eso son iguales. Y dice, ustedes solamente se dedican a levantarse contra todo lo que es pastor, contra todo lo que es profeta, todo lo que son aquellos siervos de Dios. Porque si algo tiene el falso, porque este es el tema de hoy, si algo tiene el falso, el que es falso, sabe que te odia lo verdadero. El que es falso habla mal de lo verdadero. El que es falso siempre tiene envidia de lo verdadero. ¿Saben por qué? Porque el falso, su mayor anhelo del diablo, su mayor anhelo del querubín es sentarse en el trono de Dios. El mayor anhelo del querubín es ser como Dios. Todo lo que es falso anhela ser igual que el verdadero. Y eso nunca lo va a alcanzar. Porque si algo tuvo el querubín fue envidia. Vio envidia que le daban la gloria y la honra, que los ángeles alababan a Dios. Él sintió deseos por un momento de tener la posición que tenía Dios. Y como nunca lograron alcanzarlo, no se alegran de lo que Dios le ha dado a los demás. ¿Saben por qué? Porque es una de las cosas que vio el querubín. El querubín era alabado, hermano, le decían que daba muy buenos consejos, que tenía luz, que brillaba. Los ángeles admiraban la luz del querubín, de la luz que es luz bella. Pero nunca lo podía compararse con la luz de Dios. Entonces tuvo envidia. Porque la palabra calumniador, por eso viene de la palabra calumniador, porque viene de alguien que tuvo envidia. Tuvo envidia. Y por esa razón, porque si algo no soporta el diablo, si algo no soporta los que son falsos, es que otro sea mejor que ellos. Sea mejor que ellos. El hombre que es falso su cristianismo, es falso su evangelio. Lo va a manifestar a través de calumnia, porque siempre el que está hablando mal de otro es porque el otro es mejor que él. Nunca se alegran porque Dios le haya dado a otros lo mejor. Por eso Natanael, dice que hermano, que Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Natanael era de Caná, una aldea de Galilea. Así como los galileos eran menospreciados, los galileos eran menospreciados por los habitantes de Judea. Los galileos mismos detestaban a las personas de Nazaret. Los galileos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque eran menospreciados por los de Judá. Por eso, eso dice en Juan 7:52. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque ellos eran menospreciados. Fíjese. Dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también de Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, cada uno se fue a su casa. Eran menospreciados. Dice que más adelante ellos se referían con desprecio a los cristianos como la secta de los nazarenos, dice en Hechos 24, versículo 5. 24, versículo 5 dice, pero hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sedición entre todos los judíos por todo el mundo y la cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo pidiéndole que quisimos luz, dice, juzgarle conforme a nuestra ley. Es una plaga. Estos consagrados son una plaga. Estos que andan predicando a Cristo para salvación son una plaga. Son una plaga. Dice que estos hombres se referían con desprecio a los cristianos.
Le llamaban la secta de los nazarenos. A los hombres consagrados. Hoy la gente le tiene envidia. Hoy la gente calumnia a los consagrados. El desprecio de los cristianos, aquellos que son consagrados a Dios, hermano, es muy evidente. Y ser mejor que otros no es mejor en calidad de persona, sino es mejor en entrega hacia el Señor. Hoy van a ser despreciados la gente que se entrega más al Señor, los que están más comprometidos con el Señor que aquellos que lo hacen. Falsos cristianos, el desprecio viene porque son mejores que ellos, porque tienen envidia. La salvación, queridos hermanos, es un llamado a lo genuino, no un llamado a lo falso, no un llamado a la hipocresía, no un llamado a la envidia. Porque si Dios no le dio algo a las personas, o nunca se los dio, hermano, es porque no son falsos en sus obras. No viven en integridad, por más que están leyendo la palabra. Dicen Lucas, hermano, Timoteo, nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. Porque cada vez que escudriñan esas palabras, leen la palabra, cada día se vuelven peores. Sus frutos los delata. No paran la boca. Siempre están hablando mal, hablan con desprecio, hablan con envidia, hablan con arrogancia, hablan con jactancia. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque se comporta como un extraño. A mi Señor Jesús lo mataron. ¿Por qué mataron a mi Señor Jesús? Dice que lo mataron por envidia. Mateo 20, versículo 13 dice que, hermano, que a él le tenían envidia porque él era bueno. Él era bueno. Por eso a él le dijeron, mira, por buena cosa, por buena obra no te vamos a matar, dijo. Mira, no te vamos a matar porque eres una persona que invitas todo. En ese punto no te lo vamos a debatir. Eres una persona que nos ayudas, que nos das de comer, que nos atiendes bien. Eres una persona donde siempre estás dándonos de todo. Por eso no te vamos a matar. Por ese por lado no tienes problema. Sino porque dices que eres un consagrado. Sino porque dices que eres un hijo de Dios. Vean lo que dice en Juan 10, dice, le dijeron, 32, Jesús le respondió muchas. Dice, pero el Señor les dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. De acusaciones fuertes, palabras fuertes. Muchas obras, dice, he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Mi Señor Jesús les hizo la pregunta, ¿por cuál de ellas me van ustedes a apedrear? Por todas las cosas buenas que hice por ustedes. Dice, ¿por cuál de ellas me van ustedes a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por las blasfemas que tú siendo hombre te haces Dios. Oh, te dice que eres pastor, te dice que eres cristiana, te dice que eres cristiano, te dice que eres esposa del pastor, te dice que eres una ungida, era ungido, por eso te vamos a pagar porque no te soportamos. ¿Sabe que lo falso no soporta la verdad? Lo falso no soporta lo genuino. Hay gente que dice que es hijo de Dios, hay gente que dice que es hija de Dios, pero no soporta lo genuino. Porque la verdadera salvación de un creyente es que fue llamado, hermano, a defender lo genuino, a honrar lo genuino, lo verdadero, lo correcto. Por esas cosas Jesús le digo, Jesús le digo, no está escrito en la ley, no te dije que eran dioses. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Si hago las cosas de mi Padre, no me creáis. Si estamos haciendo, que lo que estamos haciendo es porque
porque es hijo de Dios. Mire, si nosotros por ayudar a las personas, por ser dadivosos, por abrir nuestras puertas, es porque somos hijos de Dios, entonces ellos por estar hablando mal, por estar criticando, por estar calumniando, ¿de quién es en esa obra? ¿De quién es esa obra? ¿De quién es el menosprecio? Dijeron, por buenas cosas, por todo lo bueno que tú nos das, eso sí no te lo vamos a negar. Eso sí no te lo negamos. Pero el hecho de que te digas que eres un consagrado, eres un pastor, eres un apóstol, eres un ministro, eres un líder, eres alguien que sirve esa señal, eso sí no te lo vamos a pasar. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Entonces procuraban prenderle, pero ya querían agarrarlo. Qué tremendo. Que lo falso, por eso dice la escritura en el libro de Gálatas, dice que el que anda en la carne, va a perseguir al espiritual hasta ahora. Dice en Gálatas 4, versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces al que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, dice así hasta ahora. El carnal solo se dedica a hacer daño al espiritual. El carnal solo se dedica a hacer daño al que está trabajando para Dios, el que le está sirviendo a Dios. Y no solamente a Dios, sino a ellos también. Ahora, hermano, vemos que el desprecio es a los cristianos, el desprecio a los consagrados, el desprecio a los que tienen un compromiso con Dios, es porque van a ser despreciados porque son mejores que los demás. El falso, su envidia es no tener lo que tiene aquel que alcanza lo genuino. Un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, debe de alegrarse porque Dios haya llamado a servir a los demás y honrar el ministerio. Debe estar alegre porque, gracias a Dios, hermano, Dios llamó a una persona a un cambio. Por eso dice Mateo 20:13, dice, y él respondió, hijo de ellos. Dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo con un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que es mío? ¿Tú tienes envidia porque soy bueno? Le tenían envidia porque él era bueno, porque daba lo que es lo suyo, porque siempre daba a los demás, porque lo que era suyo. Entonces quiere decir que la causa de la envidia y el desprecio de muchos cristianos es porque otros son mejores que ellos. Si una persona no deja de estar hablando, criticando, menospreciando a la iglesia, menospreciando la obra, menospreciando a los ministros, menospreciando el lugar donde está, le voy a decir una cosa sinceramente, es porque somos mejores que el lugar donde estaba. Somos mejores que ellos. Y ese es un honor, una honra que Dios nos dio a nosotros. Porque nosotros estamos sirviendo a los que hablan mal de nosotros. Estamos ayudando a los que hablan mal de nosotros. Les estamos dando lo bueno, aunque hablen mal de nosotros. Por eso dice la Escritura que los consagrados y los apartados para Dios, porque ese era el punto de los nazarenos, gente que servía a Dios, gente que consagradas a Dios, hermano, que no le importa si hablan mal, no le importa, siempre vivía sirviendo a los demás. ¿Pero por qué? Porque un hijo de Dios, queridos hermanos, la salvación es realmente
Es un llamado a lo genuino, no a lo falso, no a la hipocresía, no a la apariencia, sino uno a lo genuino. Por eso si alguien, hermano, tú estás sirviendo al Señor, si usted está sirviendo al Señor, está entregado a todos y la gente te tiene envidia, es porque, hermano, la gente que eres mejor que ellos. La envidia es una acusación falsa. Es una acusación falsa. Eso significa envidia en la Real Academia, hermano. Envidia significa una acusación falsa. Acusaciones falsas. Están diciendo las cosas que no son. Eso es envidia. Maliciosamente dice que es causar daño. El daño posible. No paran de hablar diciendo algo negativo. ¿Por qué no hablan bien de lo santo? ¿Por qué no hablan bien de la consagración? Porque son falsos. Son falsos, hermanos. Son falsos cristianos. El falso solo habla de envidia. El falso solo habla de calumnias. El falso habla solamente, hermano, de jactancia. Por eso dice en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, a ver quién es mejor que otros. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, dicen no sinceramente. Esta palabra no sinceramente es lo que dijo el Señor de Natanael. Digo, Natanael es un hombre que habla sinceramente, es un hombre sincero, es genuino. Dice aquí, no está hablando de un falso. Algunos anuncian a Cristo por contención falsamente, no pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Acá dice, están pensando en añadir a nosotros aflicción. El que es falso, el que es piensa que nos causan un problema, nos causan un daño al afligirnos, al entristecernos. Quieren imponerse, quieren venir a dominar. Hermano, en donde está lo genuino, donde está lo santo, donde alguien que se está forzando por agradar al Señor, dice que quieren causar daño. Quieren causar daño. Se esfuerzan por entrar y causar daño. No tienen respeto. Quieren causarnos aflicción. Pero dijo Pablo, sépanse que estoy dispuesto para defender el Evangelio. Sépanse que vamos a usar el Evangelio para defender nuestras causas. Hermano, siempre debe de tratar usted que en su vida debe de comportarse como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Un comportamiento, una conducta que vaya de acuerdo a lo escrito está, sin causar daño. Cuidado con causar daño a los demás. Causado con cuidar envidia, porque eso es falso, es un falso cristiano. Dice que dice aquí, hermano, que los de Nazaret podrá salir, desprecian a los de Nazaret, desprecian a los consagrados, desprecian a los apartados para Dios, no a los salvos, sino a la gente que se está consagrando a Dios, se está apartando a Dios, lo desprecian. Dice que los galileos eran despreciados por los habitantes de Judea. Dice que los galileos detestaban a las personas de Nazaret. Para ellos eran personas insignificantes y sin relevancia. Así los trataba. Un falso cristiano trata a los demás, los tratan como insignificantes. Tú no eres nadie. A nosotros tú nos vas a servir, tú nos vas a ayudar. Dice, nos están causando aflicción.
nosotros, dice, tú no eres nada, tú no eres nadie, tú me tienes que servir, tú me tienes que dar. Y lo más tremendo, hermano, que esto dice aquí. Esto dice aquí que eran hermanos que tenían esa relevancia en la vida de ellos. No se comportaban como hijos de Dios, se comportaban como gente extraña. El hijo de Dios tiene que tomar el lugar, su posición como hijo de Dios. Un falso. Hay mucha gente que su salvación es falsa, porque solo viven para hacer daño. Por eso en este tiempo, queridos hermanos, la salvación es un llamado a lo genuino, a lo verdadero. Por eso dice la Escritura que amaron la mentira. La mentira es una apariencia. La mentira es una falsedad. El desprecio a los verdaderos cristianos que se van a consagrar en este tiempo. La calumnia hacia ellos va a ser una verdad. Por eso digo, el libro de Judas dice que se sientan a la mesa y te adulan para sacarte provecho. Son unos querellosos. Gente que va a entrar a tu casa. Hipócrita, dice que van a entrar a tu casa y van a decirte, no, danos de esto, danos lo otro. Van a aparentar ser, dice que estos son los que causan división en el libro de Judas 19, que en los posteros tiempos habrá burladores, andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Son murmuradores, dice en el 16, que querellosos siempre se están quejando de ti, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacarle provecho. Es lo que hicieron con mi Señor Jesús, pero por dentro tenían envidia, porque mi Señor Jesús era mejor en ellos, era mejor que ellos. Y ellos lo veían como el peor. Por eso, hermano, no andaban sinceramente. Cuando destruyeron la vida, se van a levantar. Cuando destruyeron la vida de Moisés, le doy gracias a Dios, porque eso nos hace ver a nosotros que somos mejores que ellos en cuanto a relación con Dios. Porque si nos tienen envidia, si siempre están hablando mal de nosotros, están hablando mal de la iglesia, están hablando de nosotros, que los pastores son mejores que nosotros, delante de Dios, entonces, si tienen esa actitud, es porque somos mejores que ellos, porque Dios nos dio esa honra. Por eso dice en el Salmo 106, versículo 10-13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron sus consejos, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, intentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. ¿Por qué se abrió la tierra? ¿Por qué se tragó a Coré, a toda su familia? Hermano, porque dice que tenían envidia. Envidia. Envidia es causar daño. Envidia es acusar, hacer falsas acusaciones. Falsas acusaciones. Siempre están haciendo falsas acusaciones. Pero que sepan de una vez que no se los vamos a permitir, porque vamos a usar la palabra. Por eso dice, tuvieron envidia en el campamento de Moisés, tuvieron envidia en su casa. Tuvieron envidia de mi Señor Jesús. Dice que Mateo 27:17, reunido pues ellos, les digo, Pilato, ¿a quién quieres que os soltéis? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. A mi Señor Jesús, a Moisés, a Aarón, a los profetas, a todos los persiguieron porque tenían envidias. ¿Saben quiénes? Los propios cristianos. Y no estamos hablando de los ministros, sino estamos hablando de la gente que se consagra a Dios, de que alguien no es igual que ellos. Quiere ser salvo, queridos hermanos.
el salvo no fue llamado para estar hablándole la vida de los demás, sino para estar hablando de su vida. A tener comportamientos y conductas de acuerdo a la voluntad divina. Por eso la palabra envidia significa mala voluntad. Una mala voluntad. Cuando uno dice, Señor, quita toda envidia de mi casa, tendrán que irse las personas envidiosas. Señor, que se vaya todo daño de mi casa. Se van a tener que ir todas las personas que están haciendo daño en mi casa, en tu casa. Si tienes personas ahí que te están haciendo mucho daño, Padre bendito, dile, Señor, me están causando daño, me están causando aflicción, me están causando tristeza, que se vayan. Señor, que personas que vienen a tirarme envidia, quieren causarme, traen mala voluntad, Señor, que se vayan. Dice que lo falso no soporta lo genuino. Si nosotros realmente somos hijos de Dios y la salvación está en nosotros, no podemos tener esa actitud. La palabra envidia es un sentimiento de disgusto producido al ver la prosperidad de otros. Siempre en el sentido malo. Porque tienen el Espíritu de Dios que mora sobre ellos. Y cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, queridos hermanos, no somos culpables de envidia. Por eso la Escritura también nos enseña en el libro de Gálatas 2, versículo 4. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, para reducirnos a la aflicción, para reducirnos a la tristeza, porque nos están causando daño. Bendito Dios, quita toda tristeza, aflicción en nuestra casa, a toda gente que viene a hacernos daño, que viene a menospreciarnos, que viene a rechazarnos, que no son agradecidas. Señor, llévatelos. Sácalos, dile, Señor, sácalos de mi vida. Porque en veces el hijo tiene que, hermano, dice que a causa de los falsos hermanos introducidos escondidas. En veces tú alojas personas, andas con personas que te causan daño, supuestamente cristianas, pero te causan daño. Defienden que son hijos de Dios, que son hijas de Dios, predican a Cristo por envidia. Porque, hermano, porque quieren ser mejores, que quieren ser mejores que tú. Quieren ser mejor que los demás. Es como aquellos que presumen diciendo de que mi iglesia es mejor que tú. Bueno, si tu iglesia es mejor que la de nosotros, si tu pastor es mejor que el de nosotros, pues que haga las obras. Pues nosotros no debemos entonces de ayudarte, que te ayude tu pastor, que te ayude tu iglesia, que te ayude, que te den de comida los que realmente son para ti importante. ¿Qué haces con nosotros? Por eso dice aquí, por buena obra no te vamos a matar, sino porque no soportamos que las cosas las hagas bien. Porque no soportamos que tú seas un hijo de Dios consagrado. Porque no soportamos que tú, hermano, dice que no soportan lo que bueno que está Dios haciendo. No soportamos que tengas una iglesia, no soportamos que tengas unos hermanos, no soportamos que la gente te visite. Lo más interesante es que la Escritura, que la palabra falso significa extraño. Falso significa extraño. Y la palabra extraño en el hebreo viene de la palabra ajeno, viene de la palabra pagano, y oiga esto, y viene de la palabra familiarizarse. Significa disimular reverencia, pero viene de la palabra familiarizarse. Familiarizarse. Se van a tratar de comportar como familia, bajo el escudo de cristianismo. Dice que la palabra, esta palabra extranjero no es lo mismo que la palabra extraño. La Escritura dice que nosotros nos preocupemos por la viuda, por el extranjero, por el huérfano, pero más no por el extraño. No por el extraño.
porque dice que el extraño es un pagano, es ajeno, vivir una vida ajena. Hermano, como hijo de Dios, como hija de Dios, nuestro papel es ser de bendición. Un falso hermano dice que, ya con esto termino, dijo Gálatas, a pesar de los falsos hermanos introducidos, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues la reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Un falso hermano nada aporta a la bendición. Un falso hermano no es de bendición. Un falso cristiano no es de bendición. Solo se dedica a causar daño y desprecio, mentiras, envidias. No honra, no respeta. Un falso cristiano, sus obras son falsas. Nada aporta de bendición. Nada aporta de ayuda en lo espiritual. Queridos hermanos, lo que estamos viendo hoy, que hay gente que se comporta como extraño, ni tan siquiera como familia, ni tan siquiera como hijo de Dios, como una hija de Dios. No se comportan como lo que es. Cuando un creyente no se comporta como lo que es, se comporta como un extraño. Dice que es pagano, es ajeno, no se involucra, no se es parte. La salvación es un llamado a lo genuino, no a la falsedad, porque la falsedad ya lo traíamos, sino a lo genuino, a ser genuino, a ser íntegro. Por eso mi Señor le dijo, hermano, que los extranjeros, los paganos, los que realmente no se identifican realmente, hermano, dice que no podían participar en las cosas de Dios. La gente arde de envidia. Mataron a mi Señor Jesús por envidia. Mataron a los profetas por envidia. Perseguirán a la iglesia por envidia. Matarán a los pastores por envidia. La envidia es porque son mejores que ellos. Si alguien está hablando mal de ti, hay que mirar si es por razón o no. Pero por estar sirviendo a Dios, por estar haciendo la voluntad de Dios, la gente es que porque tienen envidia, porque somos mejores que ellos. Si están violando nuestros derechos, es porque tienen envidia. Somos mejores que ellos. Dice que vinieron y entraron para causarnos aflicción y tristeza. Pero Pablo dijo, no se los voy a permitir, porque voy a usar el poder del Evangelio. Así que cuando nosotros oramos, Señor, quita toda aflicción, Señor, quita toda envidia, Señor, quita todo daño en mi casa, en mi vida. Los primeros que se van a apartar y alejar son aquellos que realmente están causando daño y envidia. Aquellos que están hablando mal de nosotros. Y dice que se pusieron a predicar, formaron su propia iglesia, tienen su propia iglesia, se pusieron a predicar, pero solamente lo hacían por envidia, para ver si alcanzaban y lograban a tener lo que Dios le había dado a los demás. Si Dios no te da algo, no lo busques, porque una de dos, o te cause daño, o te estás luchando completamente contra Dios. Si Dios te da, es bienaventurado, pero si Dios no te da, no lo intentes. Porque Dios busca gente responsable, gente que frena su lengua. Queridos hermanos, ser hijo de Dios es comportarse genuinamente, ser íntegro, ser, hermano, ser que no haya engaño, que no se halle mentira, que no, hermano, que no haya falsedad en nuestra boca, que seamos realmente sinceros, que digamos las cosas como realmente son. Íntegro, que no levanta falsos, que no calumnia con su boca, que no admite reproche, no admite que se estén hablando mal de aquellos los que estén ayudando. No lo permite.
ni tampoco viola ni les causa daño, sino que los respeta. Ser falso es no respetar a alguien. Ser falso es menospreciar la vida de alguien. La salvación tiene mucho que ver con esto, porque ser falso es dañar, ser falso es calumniar, ser falso es decir, hermano, hablar mal de quien te está ayudando. No los defiende, sino al contrario, dice. Los deshonran, les causan una carga, les causan aflicción. Entonces, dice que eran falsos hermanos. Está entre dudas su salvación. Así que es momento de renunciar a esa forma de hacer daño. Daño es ser falso. Causar tristeza, no importante si estás causando tristeza, estás causando aflicción a los demás, eso es maligno, muy maligno. Que Dios bendiga tu vida esta mañana. La salvación es un llamado a lo genuino, no a lo falso, no a la hipocresía, no a la apariencia, sino a lo genuino. Esa es la salvación, queridos hermanos. Para eso fuimos llamados. La salvación, hermanos, es para no causar daño, para respetar la vida de los demás. Que Dios bendiga tu vida esta mañana y que vayamos entendiendo un poquito realmente lo que es la salvación. Es muy extensa, porque tiene que ver con conductas, tiene que ver con comportamientos, tiene que ver cómo nosotros somos con el trato con los demás, si somos personas dañinas. ¿Acuerdas de aquel hombre que murió en la cruz? Era un ladrón. Ladrón significa el que hace daño. Ladrón significa el que le roba la paz a otro, el que le roba, hermano, ese gozo, el que le roba realmente la tranquilidad y les causa aflicción, les causa tristeza, les causa algún tipo de daño. Que Dios bendiga tu vida. No causes daño. Soporta la aflicción. Y predica a Cristo por amor y no por envidia, tratando de buscar que Él te dé lo que a otros le da. Nunca va a ser así. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Realmente, si ha pasado eso, ponte a cuentas con el Señor y vuelve a casa. Les esperamos hoy miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín, aquí por Santa Isabel. Visítenos, queridos hermanos, para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, para que juntos cantemos y adoremos un momento y nos propongamos siempre, hermano, a comportarnos como hijos de Dios. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que en esta mañana nos miraron, y gracias por su tiempo, y realmente dediquémonos a no hacer daño a los demás, porque eso habla muy bien de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Así que les esperamos hoy, ayúdenos a compartir, dale like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos.